La familia como base fundamental de la sociedad y primera iglesia debe permanecer integrada e íntegra para así lograr su desarrollo y realización tanto espiritual como social. Para ello, los esposos Francisco Zamora y Violeta de Zamora nos guían hacia soluciones en torno a la problemática actual de la familia. Una guía bajo la perspectiva del magisterio de la Iglesia y las líneas de acción de la pastoral familiar. Una contribución para crear una nueva cultura cristiana de la vida y la familia. La familia Santuario de la Vida. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros, confiados nos dirigimos, Santa Familia de Nazaret. Haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto original de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén. Queridos amigos, familias que siempre están con nosotros cada semana en su programa La Familia Santuario de la Vida. Qué bendición estar de nuevo con ustedes y contar con su presencia, con su audiencia. Muchísimas gracias, Francisco, bienvenido. Gracias, Viole. De nuevo a tu programa, que con mucha alegría y con carreras también, ¿verdad? Aquí estamos en un nuevo escenario. Gracias, hermanas, camarógrafas, por estar siempre con nosotros, siempre al servicio. Muchas gracias, y tenemos para esta oportunidad una sexta entrega, Francisco, que vamos a compartir con nuestros amigos sobre qué tenemos que hacer los padres y la familia ante la ideología de género. Ustedes recuerdan, el programa pasado era sobre la ideología de género, todo lo que está abarcando este sistema, Francisco, en los países como España, Cantabria, y ahora tenemos una sexta entrega. ¿Qué tenemos que hacer los papás y la familia ante la ideología de género? Exactamente, en esta sexta entrega, queridos hermanos, queremos dar una salida. No hay, digamos, una receta de cocina, porque esto depende de cada país, depende de cada realidad, depende de cómo la crisis se pueda ir viendo. Recuerdan ustedes que hace unas semanas tuvimos la visita de un barco holandés a las costas de nuestro país con fines abortivos, claramente dicho por ellos. ¿Qué hicimos? Bueno, el país se movilizó, los medios de comunicación, las autoridades, el Congreso, en fin, hubo muchas medidas. Quizás extrañamos la voz de los padres de familia, sí, que no aparecemos tan fácilmente en un momento de crisis como este que tuvimos, una emergencia o algo emergente que amenazaba con nuestra cultura, básicamente. Creo que esa es un poquito la cuestionante de esta entrega final. Discutir un poco, platicar un poco qué hacen otros, qué han hecho otros, qué podríamos tratar de realizar para prepararnos ante esta ideologización, esta nueva, digamos, conquista que los países a través de las ideas han logrado en muchas materias, y en este caso en el tema del género. Y entonces, yo creo que muchas familias, Francisco, no estuvieron enteradas, creo, de este barco, de este buque, pero ante todo yo creo que como familias tenemos que estar enterados que tenemos derechos y que tenemos que ser respetados en creo que derechos. Se habla mucho de derechos humanos, se habla mucho pero poco a veces se habla de obligaciones humanas también, van unidos derecho y obligación. Pero lo primero es conocer nuestros derechos, y el primer derecho humano es la vida, es el derecho a la vida. Si no, no estaríamos acá, usted no nos estaría viendo, si no tuviéramos acceso, no hubiésemos tenido acceso al principal derecho, que es la vida. Pero la vida desde su comienzo hasta su término final.
Y entonces llegamos en un primer momento, entonces usted ve ya en pantalla que lo primero es exigir respeto a nuestros derechos. Pero para que yo pueda exigir como familia, como persona, como sociedad derechos, tengo que conocerlos, porque si no, no sé qué voy a exigir. Así es. Y entonces tenemos derechos individuales, no se puede ir en contra de los derechos comunitarios, no pueden imponernos algo si nosotros solo nos lo impondrán si nosotros permitimos que pasen sobre nuestros derechos. Ajá. Y aquí está el punto, porque habíamos visto en un programa anterior que el principal afectado es el niño. Un niño que muchas veces, por más que grite dentro del útero materno, no puede defenderse. Y muere en un aborto donde hay alevosía, premeditación, ventaja y anestesia. Entonces ese niño no puede salvarse. No puede salvarse el niño que, por más que quiera vivir, es abortado por un dispositivo intrauterino, por una píldora anticonceptiva o por un aborto simplemente. Ese niño no puede sobrevivir. Hay una preciosa película de Bernard Nathanson que se llama El grito del silencio. El grito del silencio, se la recomendamos, véanla en familia. Es la filmación de un aborto en hecho real, en tiempo real. Cuando Nathanson ve que no son células las que se abortan, deja de ser abortista y se convierte en el principal defensor en Estados Unidos contra las clínicas abortistas. Se vuelve el primer defensor pro vida. Es decir, no estamos hablando teorías, pero necesitamos conocer nuestros derechos. Usted ve ahora que ahí están los derechos humanos. Los derechos humanos, dice claramente, son conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad. Es decir, es algo que protege al individuo para vivir en sociedad. Los derechos universales son universales, corresponden a todos los seres humanos. No podemos separarlos. Todo ser humano, no importa el sexo, no importa la edad, son indivisibles, son interdependientes. O sea que no hay prioridad respecto de un derecho, es necesario proteger y disponerlos de todos. Incluso hay otra vista donde se clasifican los derechos humanos. Esta clasificación la hizo un jurista checo, Karel Basak, en 1979. Muy breve, hay derechos individuales o fundamentales, como la vida, por ejemplo. Hay derechos comunitarios que se dividen en dos rangos: derechos sociales, económicos y culturales, o sea, socioeconómicos diríamos. Y hay derechos colectivos y del medio ambiente. Entonces, el que tengamos agua es un derecho, pero el proteger y no contaminar el agua también es un derecho. Entonces, hoy día hay colectivos que están peleando el agua en Guatemala, y con justa razón, porque hay una ley engavetada desde muchísimos años, a saber por qué razón, ¿verdad? Hay intereses personales, y mientras tanto la gente carece de agua, o el agua es contaminada, el agua es malversada de alguna manera. Bueno, estos son derechos. Y en la medida en que el individuo y los conglomerados humanos conocemos nuestros derechos, nos lleva entonces, por un lado, a protegerlos como obligación y a defenderlos. Y ahí los derechos nos ayudan a la defensa. ¿Cuál es el tema? Volviendo a nuestra perspectiva que estamos abordando, la perspectiva de género. Necesitamos conocer los derechos que nos defienden de cualquier injerencia externa. Así es. De cualquier como tú decías, si no los conocemos, y esto significa correr riesgos, Francisco, como dice la diapositiva, corremos riesgos porque nos estamos oponiendo públicamente a los dogmas de la ideología de género, que implica en muchos casos correr riesgos en nuestra carrera profesional, Francisco. Ante una denuncia, corres riesgos en tu carrera profesional, en lo académico, así como afrontar un verdadero estigma social. Yo diría, Viole, que esto es tan grave que corremos riesgos en la propia casa. ¿Qué ocurre con nuestros hijos cuando empezamos a defender la vida y le decimos a un hijo: no quiero que tengas relaciones sexuales hasta que te cases, no quiero que utilices preservativos, no quiero que vengas embarazada a la casa? ¿Qué nos dicen los hijos? Papá, estás mal de la cabeza, ya sos un ruco, sos un retrógrado, sos un tradicional. Ya corrimos riesgos. Con solo educar, con solo decirle al hijo: tienes derecho a vivir en esta casa, pero aquí hay normas y tienes que cumplirlas, hay reglas. Entonces, si te digo que vengas a las 11 de la noche, vienes a las 11 de la noche, no a las 3 de la mañana, porque corres riesgos. Pero ponernos de frente, ya hay riesgos. Así es.
Cuando nosotros como cristianos le decimos a una pareja que se va a casar que no use anticonceptivos porque va en contra de la vida y va en contra de la naturaleza, ya le caí mal. Porque yo soy un doctor que no receta anticonceptivos, que no le permite... No le das permiso. No le doy permiso para el aborto. Cuando muchas veces me toca predicarle a grupos de hombres en retiros y les digo esta verdad, hay hombres que no les gusta que yo les diga que no es lo correcto que su alcoba sea un lugar de asesinato, de homicidio, sino de luz. O sea, corro riesgos. Y si nosotros como terapeuta le decimos a una familia el debe ser de sus derechos, también corremos riesgos porque volvemos a caer en descrédito. Quienes están viendo este programa, seguramente muchos dirán, cambiemos canal, qué aburrido, ya empezaron con la prédica. ¿Por qué? Porque estamos tratando de defender un derecho, la vida. Pero si a ti que me miras ahora te hubieran perseguido o te hubieran cambiado de sexo o te hubieran puesto leyes que hoy tuvieras otro pensamiento, hubiera valido la pena defenderte para que estés presente en este concierto de la vida. Entonces es riesgoso y como padres de familia tenemos que correr riesgos porque nos tenemos que enfrentar a leyes, nos tenemos que enfrentar a dinero externo, a intereses políticos. Imagínese usted lo que es ponerse a pelear con las feministas en Guatemala. No es fácil. Son mujeres fuertes, tengo experiencias, tengo un compañero consultor muy experto, estaba en Dominicana haciendo una consultoría, viene a Guatemala, lo llevo a un grupo de mujeres indígenas, feministas, y el hombre salió mareado. Nunca me habían golpeado tanto, nunca me habían atacado tanto, estoy mareado. Estas mujeres son muy fuertes, fue lo que me contestó. O sea, son grupos radicales que no quieren aceptar que esto es 2 más 2, 4. Hombre, hombre, mujer, mujer. No se valen los cambios. Y menos atacar a un inocente que no puede defenderse en la escuela y decirle que no es bueno, que nació averiado, que está mal y que tiene que cambiarse de sexo. O porque mami, como está peleando con su marido, le aconseja que se cambie de sexo para que no sufra, entre comillas. Ahí nos vamos a enfrentar. Entonces, mis hermanos, no basta solo rezar, no basta solo estar leyendo la Biblia. Tenemos que conocer nuestros derechos y defenderlos, porque justamente esta es la impronta que tiene que tener un cristiano. Me emociona Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret se enfrenta al sistema y le cuesta la vida. Así es. Pero Jesús tiene algo más. No es solo el sistema, es el orden humano, es la salvación eterna. Yo creo que esos son los elementos que nos deben llevar, Viole, a correr estos riesgos. Fíjate que es interesante porque cuando se viene de familias disfuncionales, emocionalmente desequilibradas, podríamos decir así, donde ha habido carencia de necesidades humanas como el amor, la pertenencia, la realización, etcétera, ¿cómo nosotros padres podemos orientar a nuestros hijos adecuadamente, ser padres adecuadamente formados en la orientación de la vida del hijo? Yo veo aquí a jóvenes que no tienen orientación para la vida, mucho menos orientación sexual. No hay educación sexual. Y entonces ocurre que son hijos de padres que van a misa los domingos o que van al culto si son evangélicos, que cargan en Semana Santa, que está la imagen de la Virgen y del Sagrado Corazón en sus casas. Y no estamos en contra de esa religiosidad o de ese acto de fe, maravilloso, pero que no ha trascendido esa fe, ese evangelio no ha llegado a valores humanos. Entonces, mientras no haya honestidad, verdad, sinceridad, amor, perdón y valores humanos de todo tipo en casa, vamos a tener esta deformación. Necesitamos entonces como padres formarnos adecuadamente para darle a nuestros hijos principios, valores que son como las reglas de tránsito. Así es. Y eso es lo que va a sostener la familia. Por eso nosotros insistimos mucho que en las familias que la familia es la primera escuela de las virtudes humanas y de los valores cristianos. Es la doctrina de la iglesia. Y si nosotros no lo estudiamos, no lo aprendemos y no lo practicamos, ¿cómo podemos criar hijos adecuadamente? Simplemente cuando no hay archivos, file no found, no se encuentra el archivo. Este no tiene el archivo de la verdad, luego se vuelve político y es corrupto. Este no tiene el archivo del amor, luego se casa 5 o 10 veces y golpea a su mujer y a sus hijos, no tiene el archivo del amor. Y así podríamos revisar todos los principios y valores. Esto es un desafío. Por supuesto. Educar para el amor es un desafío, porque
Dice acá, el desafío nos mueve a educar sin descanso en el campo psicoafectivo sexual, por lo tanto en el significado de la vida humana en su horizonte total, educar en la familia, en la escuela, en los lugares de ocio y en las relaciones de amistad. ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros? Si nadie nace sabiendo, necesitamos profundizar. Insistimos en la formación humana cristiana en las escuelas, en los grupos de iglesia, en los movimientos, a las familias. Los grupos de amistad, grupos de lectura. No puede ser de otra manera. Y justamente usted ve que la vida moral es un edificio de 3 pisos, recordando ya una entrega que hemos hecho previa de este tema. Y usted ve esos 3 pisos ahí. El primero son las normas, el segundo son las virtudes y el tercero es el amor. Sí. ¿Qué son las normas? Es la corrección. No nos gustan las normas. No nos gusta tener que llegar a una hora muy temprano, tener que estudiar, tener que entregar tareas, tener que comer a cierta hora, no poder comer todos los alimentos que quisiéramos o toda la cantidad que quisiéramos. Hay normas hasta de urbanidad. No podemos gritarle a una persona, no podemos faltarle el respeto a un mayor, no podemos robar, por ejemplo, hay que devolver lo robado. Entonces, esas son normas. Con el tiempo, agradecemos que nuestros padres, que la sociedad nos dio normas, porque entonces se vuelve virtud. Entonces tenemos buenos hábitos, hacemos cosas buenas. Esa es la virtud humana. Cuando nos educan en normas, adquirimos virtudes y nos volvemos honrados, sinceros, amorosos, honestos, etc. La sociedad empieza a estar sana. Y finalmente podemos amar. Pero no podemos empezar al revés, de poner el tercer nivel que es el amor, si no hay la virtud y si no hay la norma. Esta es la tarea, padres de familia. Si nosotros educamos sexualmente bien a nuestros hijos, vamos a poder defendernos. Defenderse a nuestros hijos, defenderlos nosotros en la escuela y después socialmente tener otra respuesta, otro modo y otro estilo de vida. Por eso ese tercer piso es increíble, Francisco, el amor, la comunión, la entrega generosa al prójimo. Es maravilloso ver el sistema del edificio de los 3 pisos. Volviendo al tema en el que estamos, de la ideología de género y qué tenemos que hacer los padres ante esa ideologización, ahí les estamos poniendo lo que creemos podría ser lo más lógico, una escuela de padres. Hay que formar a los padres. ¿Qué hacen las escuelas? Este es un ejemplo de las escuelas de España que están ahora con la presión legal de que están recibiendo ideologización de género sus hijos. Los padres debemos saber que los colegios o institutos donde nuestros hijos se forman tienen la obligación de informar previamente a los padres sobre los contenidos, la duración, quiénes los van a formar, qué materiales les entregan. Tenemos obligación de saber eso. Ya no solo asistir a una reunión de padres, a una junta de padres. Necesitamos saber, maestro, ¿qué le está dando a mis hijos? Y en el tema sexual nosotros intervenir, porque la educación sexual que se da en nuestros países es biologicista, es biológica, es física. Aquí están los órganos sexuales, esta es la vagina, este es el pene, estos son los ovarios, estos son los testículos. ¿Y qué? Eso es solo información. Pero, ¿y quién va a dar los elementos emocionales? ¿Quién va a hablar de hormonas? ¿Quién va a hablar de pubertad, de desarrollo? ¿Qué hacer cuando al hijo se le disparan las hormonas o a la hija? Y sobre todo, lo espiritual. ¿Qué lugar tienen los órganos sexuales dentro de la vida de la persona y de la familia y del bien vivir? Entonces, padres de familia, aquí está. Tenemos que entrar a intervenir en las escuelas. Por eso decíamos riesgo. Tenemos que dialogar con la escuela. Por eso habla acá los padres en colaboración con el centro. Podemos ejercer nuestro derecho a través de una solicitud de información previa y consentimiento sobre las actividades que afecten a la educación moral del alumno. Tenemos derecho como papás a aceptar o no aceptar esa educación de nuestros hijos. Papás, tenemos que estar al pendiente. Y aquí le hablo a los hombres, porque le dejamos a la mujer el que ella vaya al colegio. Con él, o que vaya la abuela, o que vaya la tía, o incluso hasta la muchacha. ¿Por qué? Porque no asumimos nuestra tarea. Hay otras acciones de libertad. En el corto tiempo que tenemos, quisiéramos pasar mucho tiempo hablando de este tema. Se han producido en todos los países, especialmente en el primer mundo y aún en América del Sur, México también, y ya empezamos en Guatemala a tener marchas de la vida, manifestaciones para oponernos como ley contra las leyes,
favorecer nuestros derechos, manifestar por nuestros derechos. Y entonces aquí la Iglesia nos habla del derecho de objeción de conciencia. ¿Tenemos o no la obligación de decir sí o no? Ejemplo, a una enfermera, a un médico que se le dice, usted va a abortar, y él por objeción de conciencia dice, no puedo, yo soy católico, yo soy cristiano, no puedo matar a un ser inocente. Esa es la objeción de conciencia, la cual es un derecho de todo ser humano. Aquí hay toda una discusión, porque muchas veces hay despidos, hay presión contra quienes se oponen a estas normas y leyes impuestas. Hay toda una tarea. Claro. Dice acá, frente a un ataque a la libertad, lo primero que debemos hacer es ejercerla. En este caso, tomando postura pública sobre el significado de la sexualidad, siempre con razones adecuadas y con respeto a las personas. Tenemos que dialogar. Otro elemento, deshagamos la confusión. La perspectiva de género se presenta como un marco donde se realiza un determinado feminismo. Hemos hablado que esto nace porque las mujeres con toda razón se han sentido oprimidas, porque muchos de los hombres practicamos un machismo heredado, generacional, y no le hemos dado el lugar adecuado a la mujer, aunque bíblicamente han sido sacadas de la costilla y a la misma nivel del hombre. Pero en la práctica la mujer es menospreciada hasta en su trabajo, no se le da ni valor al trabajo de una mujer cuando no está ella en el sistema productivo. Inclusive la mujer embarazada no tiene derecho a trabajar. Por supuesto. Entonces, las mujeres están ávidas de justicia, de igualdad. Entonces esta ideología ha entrado diciendo que hay que darle igualdad a las mujeres. Y eso es muy válido y lo aceptamos, y como cristianos reconocemos que no es así, que tenemos que funcionar como Cristo con su iglesia y la iglesia con Cristo. Pero que este no sea el motivo para que a partir de este feminismo nos vayamos a hablar, entonces aceptemos la homosexualidad, aceptemos el aborto, aceptemos el cambio de sexo, el matrimonio igualitario. Aquí está la confusión y usted lo está leyendo en este momento. Dice claramente, no es solo ir contra el patriarcado lo que va a ayudar a esta teoría. La maternidad y las viudas no les interesa. Sí. ¿Cómo es posible que les interesa tanto a las mujeres que trabajan esto en la perspectiva de género? Pero cuando se les dice, ¿y usted qué piensa de la maternidad? No es problema de ellas. Y cuando se les dice, ¿y de las viudas? Tampoco es problema de ellas. Entonces, tenemos que deshacer la confusión. Qué tarea pendiente tenemos, Francisco, qué barbaridad. La Iglesia en América Latina debe ofrecer un testimonio profético para un desarrollo digno de las estructuras de la sociedad y del Estado. Dice el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Gerhard Ludwig Miller, en una entrevista a la agencia Ciprensa, en la cual alertó ante las presiones que sufren los países latinoamericanos de identidad cultural católica para imponer el aborto y la ideología de género. Interesante. América Latina tiene una tarea pendiente. Así como es. continente, Muy grande. como continente de la esperanza. Así es. Si algo ha caracterizado a América Latina desde el lenguaje eclesial es que la América Latina es el continente de la esperanza. ¿Por qué es el continente de la esperanza, Viole? Porque el 49% de los católicos del mundo están en América Latina. El continente que tiene más católicos en este momento es América Latina. Entonces, es el continente de la esperanza. ¿A qué se nos invita? Qué hermoso, Francisco, cuando habla finalmente a la familia. ¿Qué se nos pide? Evangelizar a la familia. Poner la presencia viva, real de un Jesús resucitado en ese grupo de personas. Hablar de Jesús con nuestro testimonio, saber que Jesús ha cambiado nuestra vida, ha partido nuestra historia en dos, un antes y un después, cómo vivía yo y cómo soy ahora viviendo con Jesucristo en mi vida. Catequesis sobre la sexualidad humana, creo que eso nos falta más incentivar, más motivar, Francisco, en nuestras comunidades, dar una verdadera y adecuada sexualidad humana. Ministerios a favor de la vida y del amor. Todas las pastorales familiares. Que no sea solo pro vida, sino todas las pastorales que realmente estén a favor, tengan más conocimiento, más preparación, más formación para ayudar a los jóvenes, Francisco, que es lo que los niños. Clarificar sobre los temas y desafíos actuales como la homosexualidad, el género, el aborto, la regulación de la natalidad y la educación para el amor y la castidad. Mucho que hacer. Hay una agenda completa por hacer, una tarea pendiente.
Les agradecemos el tiempo que se han tomado en estos 6 programas de ideología de género. Qué barbaridad. Es un tema muy amplio, no hemos podido abarcarlo en tan poco tiempo. Además, hay gente mucho más experta en este tema, pastoralistas, gente que trabaja en los ministerios de familia. Sin embargo, nuestra intención como programa Familia Santuario de la Vida es que tengamos claro el valor de la vida en el hogar. Así es. Que cada familia es un santuario, un lugar santo, donde lo que se proclama, donde lo que se vive, se protege y se difunde es la vida. Y que formamos comunidad de personas también. Entonces, bajo esa perspectiva, esperamos que esto les sirva a los que nos ven para que tengan un criterio un poquito más amplio y para que empecemos a buscar información, para que los grupos de iglesia que ven este programa empiecen a crecer, a buscar toda la información posible y que tengamos una respuesta para defender nuestros derechos, especialmente defender al niño que es víctima desde el momento de su concepción, ahora en la escuela primaria y que después es víctima en su adolescencia. Y que finalmente lo que se busca es que desaparezca de alguna manera. Y que el niño tiene derecho a vivir en un lugar seguro, no solo el útero, sino también la familia. Así que, queridas familias, gracias, Viole. Ha sido muy interesante que hablemos de una serie de 6 temas sobre justamente la ideología de género. Aprendamos a dialogar con nuestros amigos, hermanos, que no tienen la misma idea nuestra. Nosotros tenemos a cambio la luz del Evangelio, la experiencia de Jesús en nuestras vidas, la experiencia de Jesús en familia. Creo que eso nos da el valor y la fuerza y el soporte para poder mostrar con alegría nuestra fe. Gracias. Gracias al canal, como siempre, por su apoyo. Este cambio de escenario, muy interesante, nos ha permitido de alguna manera verificar todo este trabajo. Invitarles a la página de Facebook, La Familia Santuario de la Vida, para que por favor ahí nos sintonicen, hagan sus comentarios, nos den consejos. ¿Les gustaría que tocáramos acá, Francisco? La Familia Santuario de la Vida en Facebook, y puede ver este video en algún momento en YouTube, también ahí se están poniendo los programas. Así es. Y será un gusto recibirlo en nuestra página y tener con usted de alguna manera interacción y cercanía. Gracias. Gracias y hasta una próxima entrega. Con el pretexto de evitar la discriminación por razón de su orientación o diversidad sexual, extremos que evidentemente compartimos, la Ley de Protección Integral contra la LGTBI-fobia de la Comunidad de Madrid busca promover e imponer la ideología de género. Concretamente, el capítulo de medidas en el ámbito educativo promueve lo siguiente: la promoción de la ideología de género en todos los colegios e institutos. Así, el artículo 31.9 dice: se garantizará una aproximación hacia los distintos modelos de familia y se explique la realidad de las diferentes orientaciones sexuales e identidades de género. 2. El protagonismo de los lobbies LGTBI, que se concreta en el artículo 29.2. Dicho plan tendrá que ser elaborado de forma participativa, contando con las organizaciones LGTBI y el Consejo LGTBI de la Comunidad de Madrid. Y en el 31.6, entre otros, la Administración Autonómica desarrollará políticas activas de apoyo y visibilización de las asociaciones y organizaciones LGTBI. 3. El contenido cultural LGTBI. El artículo 32 establece que la Consejería competente en materia de educación incorporará la realidad lésbica, gay, bisexual, transexual, transgénero e intersexual en los contenidos transversales de la formación de todo el alumnado de Madrid en aquellas materias en que sea procedente. Gran parte de esta formación se imparte en actividades complementarias y en este contexto los padres debemos saber que los colegios e institutos tienen la obligación de informar previamente a los padres y ellos autorizarán o no la participación de sus hijos. Así pues, los padres, en colaboración con el centro, podemos ejercer nuestro derecho a través de una solicitud de información previa y consentimiento. Puedes encontrar el modelo descrito en www.plataformaporlaslibertades.org. Son tus hijos. Es tu decisión.